Sabemos que los muros de contención en general son estructuras que proporcionan estabilidad al suelo o a una parte de tierra que ha sido cortada y son esenciales pues en proyectos donde se necesitan mantener taludes o pendientes. Bien, en esta oportunidad entonces trataremos de explicar el diseño de muros de contención en voladizo con talud, es decir, el suelo a contener tiene una determinada inclinación como se puede observar en esta figura. Bien, tenemos los siguientes datos de diseño entonces, como geometría del muro, una altura de suelo a corona H de 3.80 metros en este caso, como recubrimiento del muro para la pantalla de 4 centímetros y como recubrimiento de la zapata de 7.5 centímetros. Como datos del suelo, tenemos un tipo de suelo arenoso denso, podemos elegir aquí otros tipos de suelo, un peso específico del suelo de 1.90 toneladas por metro cúbico, como capacidad portante admisible del suelo de 15 toneladas por metro cuadrado, como ángulo de fricción interna del suelo, en este caso de 32 grados, como ángulo del relleno con la horizontal, beta, en este caso de 12 grados, ángulo de la cara interna del muro con la horizontal de 90 grados y como profundidad de excavación según el estudio de mecánica de suelos de 1.20 metros. Como datos del concreto y acero tenemos una resistencia a la compresión del concreto F'C de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Podemos elegir aquí otras resistencias como peso específico del concreto de 2.40 toneladas por metro cúbico y como resistencia a la fluencia del acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Y como factores de seguridad tenemos que el factor de seguridad para deslizamiento o para desplazamiento debe ser mayor o igual a 1.5 y el factor de seguridad para volteo debe ser mayor o igual que 1.75. Vamos a considerar estos factores entonces. Bien, seguidamente con todos los datos ya registrados pasamos al desarrollo del diseño. En el paso 1 tenemos el predimensionamiento del muro de contención. Como altura total del muro será pues la sumatoria de DF más H. Tenemos una altura H en este caso de 5 metros. Para la corona de sub 1 se suele considerar un valor mínimo de 0.20 metros, pero lo sugerido debe ser mayor o igual a 0.30 metros. Vamos a considerar en este caso un T sub 1 de 0.30 metros. Como T sub 2 que viene a ser la garganta o el peralte, vamos a calcularlo en el paso 2 en el que tenemos el dimensionamiento de la pantalla. Y lo primero que vamos a seleccionar aquí es si vamos a trabajar con la normativa ASI 318 o la normativa E060 de Perú. Van a cambiar algunos factores de mayoración de momentos y cortantes únicamente. Después el resto del cálculo es lo mismo, estemos trabajando con cualquier normativa. Bien, entonces en este caso vamos a elegir la norma E060 de Perú y seguidamente vamos a determinar el momento último con la fórmula que se puede observar, para la cual necesitamos ciertos datos que lo iremos viendo posteriormente, y con este momento último obtenido vamos a determinar con esta otra fórmula el peralte efectivo de la pantalla del muro de contención. En este caso tenemos un valor de 45.01 centímetros. Para obtener el T sub 2 a esta dimensión D le sumamos el recubrimiento y la mitad del acero. Tenemos entonces un T sub 2 de 49.80 centímetros. Vamos a usar entonces un valor redondeado de 50 centímetros para T2 y con este valor tenemos ya un D real o un peralte efectivo real de 45.21 centímetros. Y aprovechamos también ya en el paso 3 para hacer la verificación por corte en la base de este muro, para ver si esta dimensión del T sub 2 cumple pues esta verificación por corte. Calculamos el cortante último haciendo uso de esta fórmula. Seguidamente calculamos el cortante del concreto y finalmente comparamos pues de que el cortante del concreto afectado por un factor de reducción debe
debe ser mayor o igual que el cortante último. Como se puede observar, se cumple satisfactoriamente esta verificación. Por lo tanto, es correcta esta dimensión T sub 2. Bien, entonces por aquí nos quedamos con este valor de 0.50 metros. Entonces, como ancho B de la zapata del muro de contención, tenemos que elegir un valor que esté en el rango de 0.50 H a 0.80 H. Vamos a elegir 0.55 H y tenemos un valor de 2.75 metros y vamos a considerar un valor redondeado de 2.80 metros. El peralte HZ de la zapata del muro de contención es un valor que está en el rango de 1 entre 12 por H a 1 entre 10 por H. Vamos a elegir entonces un décimo de H. Tenemos 0.50 metros y nos vamos a quedar con 0.50 metros como peralte de la zapata del muro de contención. Seguidamente, la punta es un valor que se obtiene del rango B cuartos a B tercios, o se suele considerar como punta mínima igual a la dimensión HZ. Entonces, tenemos que elegir un valor que esté entre 0.70 a 0.93 metros. Como se puede observar en este caso, vamos a considerar 0.80 metros. Y como talón será pues simplemente la resta de todo el ancho B menos la punta y menos T sub 2. Tenemos un valor de 1.50 metros para el talón de este muro de contención. Bien, y como se puede observar entonces ya tenemos las dimensiones de toda la geometría de nuestro muro de contención. Bien, seguidamente ya pasamos entonces al paso 4 en el que tenemos el cálculo de fuerzas. Vamos a determinar en primer lugar la altura HT de este talud. Simplemente pues multiplicando esta dimensión de 1.50 por la tangente de este ángulo beta. Tenemos una altura del talud entonces de 0.32 metros. Y con esta altura ya tenemos entonces una altura total Y, incluido el talud, de 5.32 metros. Bien, en el punto 4.1 entonces tenemos el cálculo de fuerzas verticales y momentos. Vamos a determinar todas las fuerzas verticales que se pueden originar tanto del muro de contención como del relleno al cual este muro contiene. Hemos dividido entonces al muro de contención en 3 zonas geométricas conocidas. Como se puede observar, la zona 1 será pues toda la zapata del muro de contención, la zona 2 esta parte triangular de la pantalla del muro de contención, la zona 3 esta parte rectangular de la pantalla del muro de contención. Como zona 4 tenemos este relleno en forma rectangular y como zona 5 tenemos este relleno en forma triangular. Definimos su peso específico para cada una de estas zonas. Las 3 primeras zonas será pues de concreto, le corresponde 2.4 toneladas por metro cúbico, y la zona 4 y 5 será pues suelo, le corresponde un peso específico de 1.90 toneladas por metro cúbico. Seguidamente determinamos las áreas de cada una de estas zonas, calculamos el volumen multiplicando simplemente el área por un metro lineal. Seguidamente determinamos ya el peso o la fuerza vertical de cada una de las zonas, multiplicando simplemente el volumen por el peso específico. Y seguidamente, para determinar los momentos, necesitamos conocer pues el brazo en la dirección X de cada una de las zonas, a partir de este punto, del inicio de la punta del muro de contención. Para la zona 1, por ejemplo, será pues la mitad de B, es decir, 1.40, y así definimos su brazo para cada una de las zonas. Seguidamente, pues para determinar el momento, multiplicamos simplemente el peso o la fuerza por su distancia o por su brazo. Adicionamos también a estas fuerzas verticales la componente vertical del empuje activo, que lo vamos a determinar posteriormente. Asimismo, su brazo en X para poder determinar el momento que origina esa fuerza vertical. Bien, en el punto 4.2 tenemos ya entonces el empuje activo. Vamos a calcular en primer lugar el coeficiente activo de Rankine para talud inclinado, el cual se determina mediante la siguiente fórmula, como se puede observar, y tenemos un K sub A de 0.33. Seguidamente
Finalmente, calculamos el empuje activo debido al talud inclinado. Haciendo uso de esta fórmula, obtenemos un empuje activo de 8.80 toneladas, el cual se ubica a 1/3 de toda esta distancia Y, es decir, a 1.77 metros. Y como estamos trabajando con un talud inclinado, este empuje activo también actúa con una inclinación beta. Entonces vamos a descomponer este empuje activo en su componente horizontal y en su componente vertical. Simplemente pues para la componente horizontal multiplicamos el empuje activo por el coseno de beta y para la componente vertical multiplicamos este empuje activo por el seno de beta. Y esta componente vertical es la que hemos agregado a estas fuerzas verticales de 1.83 toneladas. Y la componente horizontal pues pasará a esta otra tabla en el punto 2.3 en la que tenemos el resumen de fuerzas horizontales y momentos. Como única fuerza horizontal tenemos entonces esta componente horizontal producto del empuje activo de 8.61 toneladas, como brazo en Y de 1.77 metros y como momento la multiplicación pues de esta fuerza por su distancia de 15.26 toneladas por metro en este caso. Bien, ya hemos determinado entonces las fuerzas y momentos tanto verticales como horizontales. Seguidamente pasamos ya al paso 5 en el que tenemos las verificaciones respectivas. Calculamos previamente el coeficiente de fricción interna del suelo. Determinamos en primer lugar un coeficiente de fricción interna del suelo mu debido al ángulo de fricción interna, es decir, sacamos la tangente de 32 grados, lo cual nos da un valor de 0.62. Seguidamente determinamos el coeficiente de fricción interna debido al tipo de suelo, lo cual se obtiene de una tabla del libro de concreto armado del ingeniero Roberto Morales, lo cual para el tipo de suelo que hemos elegido nos da un valor de 0.60. Finalmente, de estos dos valores nos quedamos con el valor mínimo, que será de 0.60 entonces. Seguidamente, en el punto 5.1 tenemos ya la verificación de la estabilidad del muro por desplazamiento horizontal, en el que al dividir la fuerza de rozamiento entre la sumatoria de fuerzas horizontales debe ser mayor o igual que este factor de seguridad de 1.5. Calculamos entonces en primer lugar esta fuerza de rozamiento multiplicando simplemente este coeficiente de fricción interna de 0.60 por la sumatoria de fuerzas verticales y tenemos una fuerza de rozamiento de 13.67 toneladas. La sumatoria de fuerzas horizontales será igual a 8.61 toneladas. Dividimos estos dos valores, tenemos un valor de 1.59 que, como se puede observar, es mayor que 1.50. Por lo tanto, sí cumple esta verificación por desplazamiento horizontal. ¿Qué sucede cuando no nos cumple esta verificación? Suponiendo que inicialmente hemos considerado un ancho B para la zapata del muro de contención de 2.50 metros, vamos a nuestra verificación y vemos que no cumplimos. Entonces, ¿cuál es la solución? Colocar un dentellón de pie o aumentar la dimensión de la base y comenzar de nuevo el procedimiento. En este caso, entonces, suponiendo que queremos considerar un dentellón, entonces simplemente desde este botón consideramos dentellón y vemos que ya cumplimos con esta verificación y pasamos a esta siguiente hoja de dentellón en la que tenemos el dimensionamiento de la altura y la base de este dentellón. Tenemos el cálculo del coeficiente de empuje pasivo, el cálculo de la presión pasiva superior e inferior que se da frente al dentellón y el cálculo del empuje pasivo que actúa frente al dentellón. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este paso? A esta fuerza de rozamiento le hemos adicionado el empuje pasivo que se desarrolla frente al dentellón. Eso es lo que se suele hacer cuando no se cumple esta verificación por desplazamiento horizontal y no se quiere seguir aumentando la base del muro de contención. En este caso, nos vamos a quedar con un ancho B de 2.80 metros y no vamos a considerar dentellón porque, como se puede observar, sí cumplimos esta verificación sin adicionar el empuje pasivo. Bien, en el punto 5.2 tenemos la estabilidad del muro frente
frente al volteo, en el que la división de la sumatoria de momentos debido a las fuerzas verticales entre la sumatoria de momentos debido a las fuerzas horizontales debe ser pues mayor o igual a este factor de 1.75. Tenemos como sumatoria de momentos debido a las fuerzas verticales de 41.90 y sumatoria de momentos debido a las fuerzas horizontales de 15.26. Dividimos y tenemos un valor de 2.74 que, como se puede observar, es mucho mayor a 1.75, por lo tanto cumplimos esta verificación por volteo. En el punto 5.3 tenemos estabilidad frente a presiones excesivas. Vamos a calcular en primer lugar la ubicación de la resultante, este valor de X, restando la sumatoria de momentos debido a las fuerzas verticales menos la sumatoria de momentos debido a las fuerzas horizontales entre la sumatoria de las fuerzas verticales. Tenemos un valor para X de 1.17, es decir, a partir de este extremo de la zapata del muro a una distancia de 1.17 metros se va a ubicar la resultante, y esta resultante debe estar pues entre 1/3 de B y 2/3 de B. Como se puede observar, es mayor a 0.93 y menor a 1.87, por lo tanto es correcto. Calculamos la excentricidad restando la mitad del ancho B menos X. Tenemos una excentricidad de 0.23 metros y esta excentricidad debe ser menor o igual que B sextos. Vemos que si cumplimos entonces, eso quiere decir que vamos a tener una presión actuante del suelo de forma trapezoidal, como se puede observar en esta imagen. Quiere decir que vamos a tener una presión máxima y una presión mínima. Seguidamente calculamos ya la presión actuante. Lo calculamos con esta formulita. Tenemos una presión máxima de 12.17 toneladas por metro cuadrado y una presión mínima de 4.10 toneladas por metro cuadrado. Seguidamente se debe cumplir pues que esta presión máxima debe ser menor que este valor de la capacidad portante admisible del suelo. Vemos que si se cumple, es correcto entonces esta verificación, y seguidamente determinamos otras presiones como la presión 1 que ocurre en el talón del muro de contención debido a todo este relleno, y la presión 2 y presión 3 que ocurre justo en el inicio del talón y en el inicio de la punta. Bien, seguidamente en el punto 5.4 tenemos el cálculo de momentos flectores y fuerzas cortantes, tanto en la pantalla, en la punta y en el talón. En la pantalla vamos a determinar esta fuerza haciendo uso de esta formulita, luego calculamos su distancia para determinar su momento máximo. Si a este momento máximo lo multiplicamos por 1.7, obtenemos el momento último, en este caso de 19.3 toneladas por metro. Y este momento, si nos fijamos, ya lo hemos determinado en el paso 2. Tenemos aquí 19.3 toneladas por metro. Es lo mismo entonces para el caso de la pantalla. Bien, pasamos a la punta entonces y determinamos su fuerza cortante y su momento máximo. De la misma manera, en el talón, su fuerza cortante y su momento máximo. Estos datos lo vamos a necesitar posteriormente para determinar el acero requerido en la punta, en el talón y en la pantalla del muro de contención. Bien, pasamos entonces ya al paso 6, en el que tenemos el cálculo del acero. En el punto 6.1 tenemos el cálculo del acero vertical en la cara interior del muro de contención. Necesitamos como datos el momento último, el cual lo hemos determinado en el paso 2, el peralte efectivo D, el cual también lo hemos determinado en el paso 2. Por aquí tenemos el D real de 45.21 centímetros, B que viene a ser 100 centímetros, es decir, se hace el análisis por un metro lineal. Tenemos un factor de reducción de 0.90, F'C de 210 y Fy de 4200. Con todos estos datos y con un valor asumido para A, suponiendo de 3 centímetros, calculamos el área de acero con esta formulita de por acá. Luego, con esta otra fórmula, calculamos el valor para A y tenemos que hacer que ambos valores de A sean los mismos para que el área de acero sea la correcta.
Cambiamos este valor asumido entonces a 2.75, todavía no es igual, 2.74 y A es igual. Por lo tanto, el área de acero es la correcta en este caso de 11.65 centímetros cuadrados. Seguidamente, con una cuantía mínima de 0.0015, que es lo que se suele utilizar para la pantalla de los muros de contención, calculamos el área de acero mínimo. Tenemos un valor de 7.50 centímetros cuadrados y nos quedamos pues obviamente con el mayor valor entre el área de acero calculado y el área de acero mínimo. En este caso, 11.65 centímetros cuadrados. Estamos trabajando con una cuantía de 0.0026. Bien, seguidamente elegimos suponiendo un diámetro de acero de 5 octavos y determinamos la cantidad de varilla simplemente dividiendo el área de acero entre el área de la varilla que hemos elegido. Seguidamente calculamos el espaciamiento restando 100 menos 2 veces el recubrimiento menos el diámetro de la varilla que hemos elegido entre n menos 1 y tenemos en este caso un espaciamiento de 18.08 centímetros. Nos quedamos con 18 centímetros entonces. ¿Qué pasa por ejemplo si elegimos aquí un diámetro de 3/4? Tenemos un espaciamiento de 22 centímetros al cual podríamos redondearlo a 22 o a 20 centímetros. También podría ser otra opción. En este caso nos quedamos con un diámetro de 5 octavos. Por lo tanto tenemos como acero vertical en la cara interna del muro un fierro de 5 octavos cada 18 centímetros. Seguidamente calculamos la longitud crítica. En primer lugar determinamos HC con esta formulita. Luego a esta altura HC le sumamos el peralte efectivo real para obtener la longitud crítica. En este caso obtenemos un valor de 1.47 metros. Vamos a usar entonces un valor redondeado de 1.50 metros. Es decir, en esta longitud crítica es donde debe ir la mayor cantidad de acero. Lo veremos finalmente en el detalle. En el punto 6.2 tenemos el cálculo del acero vertical en la cara exterior del muro de contención, utilizando simplemente la cuantía mínima de 0.0015 y con el valor de D y B obtenemos pues un área de acero de 6.78 centímetros cuadrados. Elegimos el diámetro del acero, suponiendo que pasa si elegimos también el mismo diámetro de 5 octavos de pulgada, obtenemos un espaciamiento de 30 centímetros, podría ser una opción también, pero en este caso nos vamos a quedar con un diámetro de media pulgada. Obtenemos un espaciamiento mucho más razonable de 18 centímetros en este caso. Por lo tanto, tenemos como acero vertical en la cara exterior del muro un fierro de media pulgada cada 18 centímetros también. Bien, en el punto 6.3 tenemos el cálculo del acero horizontal para la pantalla. Vamos a utilizar una cuantía mínima de 0.0020 y vamos a dividir la pantalla del muro de contención en dos partes. Para la primera parte, que va desde la base a la parte media, vamos a utilizar un valor para D igual a T sub 2 de 50 centímetros en este caso. Y al multiplicar entonces la cuantía por D por B, obtenemos un área de acero de 10 centímetros cuadrados. Para la cara exterior utilizaremos 2/3 de esta área que lo acabamos de calcular. Tenemos 6.67 centímetros cuadrados. Elegimos el diámetro del acero, en este caso de media pulgada, y tenemos un espaciamiento de 18 centímetros. Para la cara interior vamos a utilizar 1/3 de esta área que lo acabamos de calcular de 10 centímetros cuadrados. Tenemos 3.33 centímetros cuadrados. Elegimos el diámetro del acero, en este caso de 3 octavos, y tenemos un espaciamiento de 20 centímetros. Para la otra parte que va desde la parte media a la corona, vamos a utilizar un valor para D de 40 centímetros en este caso, que es el promedio entre el T sub 2 y la corona, es decir, un valor medio para D. Seguidamente multiplicamos entonces esta cuantía mínima por D por B y tenemos un área de acero de 8 centímetros cuadrados. Y de igual forma, para la cara exterior vamos a utilizar 2/3 de esta área. Tenemos un área de 5.33 centímetros cuadrados. Elegimos el diámetro, de preferencia el mismo que hemos utilizado anteriormente, de media pulgada, y obtenemos un espaciamiento redondeado de 20 centímetros. Para la cara interior, de igual forma, vamos a trabajar con 1/3 de esta área de 8 centímetros cuadrados.
tenemos 2.67 centímetros cuadrados. Elegimos el diámetro del acero, también de preferencia el mismo que hemos asumido en la primera parte, de 3/8 de pulgada, y obtenemos un espaciamiento de 30 centímetros. Por lo tanto, finalmente vamos a considerar como acero horizontal para la cara exterior fierros de media pulgada 1 a 0.05 metros más 14 fierros cada 0.18 metros más 12 fierros cada 0.20 metros. Y como acero horizontal para la cara interior del muro, fierros de 3/8, 1 a 0.05 metros más 11 fierros cada 0.20 más 9 fierros cada 0.30 metros. De esa manera entonces. Bien, en el punto 6.4 tenemos el cálculo del acero para la zapata. Vamos a calcular en primer lugar el acero principal en la punta. Necesitamos el momento máximo que lo hemos calculado en el paso 5 de 3.65 toneladas por metro. Aquí ya lo convertimos a kilogramos por centímetro. Luego, a este momento máximo lo multiplicamos por un factor de mayoración que depende de la normativa con la cual estamos trabajando, en este caso por 1.7, y ya obtenemos el momento último. Seguidamente, también necesitamos conocer el valor del peralte efectivo D, B, Φ, F'C y Fy. Luego, haciendo uso de esta formulita y asumiendo un valor para A, calculamos el área de acero. Luego calculamos el valor de A y seguidamente cambiamos este valor asumido hasta que ambos valores sean iguales para que el área de acero sea la correcta. En este caso, 3.98 centímetros cuadrados. Seguidamente calculamos la cuantía para esta área de acero. Tenemos una cuantía de 0.0010 que es menor a la cuantía mínima, como se puede observar. Entonces, finalmente trabajamos con la cuantía mínima y tenemos un área de acero de 7.51 centímetros. Seguidamente elegimos el diámetro de acero, suponiendo de 5/8. Obtenemos un espaciamiento de 27 que lo podríamos redondear a 27 o a 25 en todo caso. ¿Qué pasa si elegimos un diámetro de media pulgada? Tenemos un espaciamiento de 16, lo podemos redondear a 15. Nos vamos a quedar con un diámetro de media pulgada entonces, por lo tanto tenemos como acero principal para la punta de la zapata un fierro de media pulgada cada 15 centímetros. Hacemos la verificación por corte y vemos que sí cumplimos satisfactoriamente esta verificación. Seguidamente determinamos el acero principal en el talón. También necesitamos el momento máximo que lo hemos calculado en el paso 5. A este momento máximo lo multiplicamos por 1.7 para obtener el momento último. Tenemos el valor de D, de B, de Φ, el F'C y el Fy. Luego, haciendo uso de esta misma fórmula y asumiendo un valor para A, calculamos el área de acero. Seguidamente calculamos el valor real de A. Seguidamente determinamos la cuantía para esta área de acero y lo comparamos con la cuantía mínima. Vemos que la cuantía mínima es mayor a la cuantía real, por lo tanto nos quedamos con la cuantía mínima y con ese valor calculamos el área de acero, en este caso también de 7.51 centímetros cuadrados. Elegimos el diámetro de acero de media pulgada también y tenemos un espaciamiento de 18 centímetros. Por lo tanto tenemos como acero principal para el talón un fierro de media pulgada cada 18 centímetros. Seguidamente realizamos la verificación por corte, vemos que cumplimos satisfactoriamente y pasamos a determinar el acero transversal en la punta y talón de la zapata. Utilizando la cuantía mínima de 0.0018, HZ de 50 centímetros y B de 100 centímetros. Tenemos un área de 9 centímetros cuadrados. Elegimos un diámetro suponiendo de 5/8 de pulgada. Podría ser una opción. Consideraríamos un espaciamiento de 20 centímetros en este caso. Pero ¿qué pasa si elegimos un diámetro de media pulgada? Tenemos un espaciamiento de 15 centímetros. Nos vamos a quedar con esta opción. Por lo tanto, tenemos como acero transversal para la punta y talón un fierro de media pulgada cada 15 centímetros. Finalmente, en el paso 7 tenemos ya el resumen general del cálculo de acero. Para la pantalla tenemos, como se puede observar aquí, el acero vertical tanto para la cara interior y exterior y el acero horizontal también para la cara interior y exterior. Y para la zapata tenemos el acero principal para la punta y talón y el acero transversal para la punta y talón, lo cual hemos calculado.
Bien, y para terminar ya pasamos al paso 8, en el que tenemos la sección típica del muro de contención, en este caso sin dentellón, ya que en nuestro diseño no hemos considerado dentellón. Tenemos todo este reporte entonces, como se puede observar, muy detallado. Y aquí cómo iría el acero vertical en la cara interior del muro de contención. Hasta una altura de 1.50 metros irían pues los aceros cada 18 centímetros. Y a partir de esta altura hasta la corona del muro pueden ir los aceros pues de esta forma intercalados, ¿no? Cada 36 centímetros. Es decir, un acero de largo, otro hasta la longitud crítica. Otro acero de largo, otro hasta la longitud crítica. De esa forma para no colocar demasiado acero. Y si en caso hubiésemos considerado dentellón, tenemos por aquí el otro reporte, incluido el dentellón como se puede observar. El resto es exactamente lo mismo. Bien, eso sería todo entonces con respecto a este diseño de muros de contención en voladizo con talud. Espero haya sido clara la explicación. Muchas gracias.